Gustavo Alegret. El COVID-19 es la mayor prueba que los países han enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la ONU. ¿Cómo cambiará esta situación al planeta? El reto de una muerte digna en medio de la emergencia sanitaria. En Guayaquil, Ecuador, los cadáveres han terminado en las calles y la ciudad lucha por hacer entierros contra reloj. Y el coronavirus también ha evidenciado la desprotección de los migrantes venezolanos en América Latina. ¿Es el éxodo un foco de propagación que aún no ha explotado? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital de Estados Unidos y en el mundo en tiempos de coronavirus. Pueden hacer sus comentarios a lo que escuchen este programa en nuestra cuenta de Twitter. Síganos y háganos llegar su punto de vista en Club Prensa NTN24. El tiempo de hoy de análisis lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este tiempo de trabajo, en esta mesa de trabajo, aquí en el estudio, en la capital estadounidense, con Fernanda Caso. Es analista política mexicana. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, encantada de estar por acá, Gustavo. Gracias por acompañarnos en estos tiempos de coronavirus, en tiempos de distancia, de confinamiento, con la prudencia que requiere el momento y la urgencia también, los analistas que también nos acompañan en los estudios de NTN24. Y remotamente saludamos a Paulina Chávez. Paulina es analista político y es mexicana. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a Club de Prensa. Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Es un gusto estar contigo y con Fernanda, con todo el auditorio, por supuesto. 10:34 de la mañana. Nos hacemos eco de la noticia que conocíamos ayer de boca del presidente de Estados Unidos, acompañado de la plana mayor militar estadounidense. El anuncio de el interés de Estados Unidos por reforzar sus fronteras, por reforzar el control marítimo, aéreo y terrestre, de acuerdo a información difundida por la Casa Blanca y por el mismo mandatario. Se han incrementado en estos tiempos de coronavirus y de lucha contra esta pandemia el envío de cargamentos de droga procedentes de Sudamérica a través de Centroamérica y México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, también por el Caribe. Por eso el presidente ha ordenado el incremento de esa presencia de las fuerzas militares estadounidenses, particularmente en la zona del Caribe, pero también en la zona aérea que afecta a Centroamérica y la zona del Pacífico, con el objetivo de evitar que esos narcotraficantes aprovechen el momento de crisis, de atención para hacer frente a la pandemia, para aumentar la entrada de narcóticos en la Unión Americana. El aviso ha llegado en un contexto en el que Estados Unidos, por un lado, la política del garrote y la zanahoria, acusa al régimen de Maduro de narcoterrorismo y al mismo tiempo le ofrece un diálogo, una solución para avanzar hacia un proceso de transición democrática. La respuesta a esta decisión del incremento de presencia militar en el Caribe, que son también aguas compartidas con Venezuela, ha sido la de no aceptar las acusaciones, pero aplaudir, dijo el canciller del régimen, Jorge Arreaza, que por fin Estados Unidos le pone atención, Fernanda, al incremento de la producción de cocaína de uno de sus principales socios en zonas del país, Colombia. Sí, y es muy difícil pensar que Estados Unidos únicamente lo está viendo como un asunto de combate al narcotráfico, sin entender todo el contexto de Venezuela, ¿no? Nunca habíamos visto una postura de Estados Unidos como la que está teniendo ahorita con Venezuela, justamente con sus aliados, ¿no? Con Colombia, con México, en donde ha sido mucho más respetuoso y ha tenido como una estrategia de colaboración con las fuerzas locales. Aquí, si bien se ha acusado a ciertos líderes del país, no es el Estado completo el que está acusado, como en algún momento se pensó que iba a declarar que Venezuela, que el Estado de Venezuela estaba involucrado en droga. Aquí es personas en lo particular y, sin embargo, pues el enfrentamiento sí parece entre estados. A mí lo que me preocupa es un poco el momento. Cuando hay este tipo de conflictos, de tensiones internacionales, la mejor forma que ha conseguido el mundo de controlarse, de controlar y de supervisar lo que están haciendo, sobre todo las grandes potencias, pues es lo que hacen sus pares y los aliados, ¿no? Lo que contiene a Estados Unidos, lo que contiene a muchos países europeos de
pues sobrepasarse de sus facultades es justamente la preocupación de que los aliados no estén de acuerdo con sus acciones. Y este es un momento en el que los aliados no tienen la atención puesta en Venezuela. Los ojos del mundo, los ojos de las organizaciones internacionales de derechos humanos no están puestos en Venezuela porque todo el mundo está preocupado resolviendo la crisis del coronavirus. Tomar decisiones como estas, que tienen un claro tinte político más allá de lo que es estrictamente de combate al crimen, sí me parece muy delicado. Interesante. Paulina, el secretario de Defensa dijo ayer que la operación contaba con el apoyo de 22 naciones aliadas. Sí, fue un anuncio sorpresivo, precisamente en este contexto, en esta cita ya muy puntual en la que todos estamos esperando escuchar las actualizaciones respecto al coronavirus. Se hace este anuncio que sorprende también porque a pesar de que se hace esta declaración y se anuncian estos esfuerzos que no llamarían la atención en cualquier otro contexto, sí llaman la atención en este momento porque precisamente, en primer lugar, no se ofrecen ningún tipo de pruebas que acrediten los dichos tanto del secretario de Defensa como del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es muy fácil pensar que esto cae también en un juego político, en un discurso en el cual el presidente Trump necesita de alguna forma, por una parte, cambiar el tema, hablar de otras cosas que vayan más allá de la crisis del coronavirus, lo que es inescapable, pero sí le da estas herramientas para posicionarse con su electorado como el presidente que a pesar de la crisis pues sigue trabajando para contener esas amenazas externas y sigue pendiente de otros elementos además de la crisis que azota a todo el mundo. Eso por una parte. Por otra parte, creo que es importante mencionar que efectivamente se llevan a cabo estas labores de vigilancia, de contraterrorismo, como bien se señala Fernanda, que generalmente tienen en un contexto en el cual los aliados son los que están trabajando en las amenazas que se consideran regionales, en este tipo de situaciones que afectan no únicamente al país, sino a toda la región. Pero también es un poco difícil pensar en este momento que sea una de las prioridades de los Estados Unidos cuando la crisis del coronavirus azota a toda la región y particularmente tiene a Venezuela en una posición muy precaria con la caída de los precios del petróleo, con un sistema sanitario que de por sí está saturado, con una crisis rampante que únicamente se posterga al combinarse con la crisis política que está enfrentando ese país. Así que llama la atención que en un contexto en el que todos los países están preocupados por atender la crisis de manera interna, por tratar de resolver primero lo que pasa dentro de sus fronteras, Estados Unidos además también pues dedique este tiempo, esta atención, estos recursos a las amenazas que están fuera de su país. Sí, pienso que para Estados Unidos, particularmente para el presidente Trump, esto puede no salir tan bien, ¿no? Si bien es cierto que proyecta la imagen de que él sigue trabajando y de que a pesar del coronavirus él sigue manteniendo ciertas prioridades, para muchos americanos también puede parecer como que no le está dedicando el tiempo y la atención suficiente al problema mayor que tiene Estados Unidos hoy como el epicentro del contagio a nivel mundial. Y creo que esto para el presidente puede ser complicado, sobre todo si la situación en Estados Unidos se agrava, ¿no? Hoy estamos hablando ya de más de 4,000 personas fallecidas en el país, creciendo a una velocidad rampante que no tiene comparación ahora, al menos en los países que están haciendo pruebas o que están midiendo. Y creo que esto sí puede poner en Estados Unidos una presión para sostener lo que está haciendo en el resto del mundo, para mantener estos esfuerzos en el Caribe, mientras por el otro lado está intentando combatir internamente y destinar todos los recursos que puede pues, para poder darle a los hospitales lo mínimo, lo suficiente para poder seguir operando. Me gustaría preguntaros, Paulina, por la coherencia. He leído análisis que explican las dos versiones. Que la administración estadounidense sí tiene una coherencia con Venezuela que se remonta al inicio de la toma de posesión del presidente y que ha sido consistente en los últimos meses de presión, de sanciones, de buscar soluciones, y otras que dicen precisamente todo lo contrario, que el mandatario estadounidense busca realmente a terminar con el régimen de Nicolás Maduro, pero que está dando palos de ciego. Por un lado, abre cargos de narcoterrorismo, por el otro ofrece soluciones al diálogo, luego ofrece una recompensa, ahora envía barcos. ¿Es coherente o no es coherente, en tu criterio, la estrategia que está siguiendo esta administración?
Pues mira, yo quisiera pensar que es coherente, pero sí creo que el análisis que arrojan estas acciones que se han llevado a cabo durante los últimos meses nos hablarían de una ruta poco clara que no ha dado los resultados que ellos esperaban y que claramente cada vez los acorrala más y les quita margen de maniobra. El hecho de que la ruta que hayan decidido seguir después del alzamiento fallido que tuvo lugar en los primeros meses del año pasado con Juan Guaidó, que se haya únicamente centrado en el tema de las sanciones económicas, sí pareciera como que hacía falta un poco de creatividad y un poco de margen de maniobra para tratar de avanzar la crisis o tratar de resolver la crisis desde otro tipo de frentes. Creo que Estados Unidos efectivamente cada vez pareciera como que se queda sin opciones, como que está tratando desesperadamente de buscar alternativas. Y llama la atención que precisamente en este contexto en el cual lo único que podría hacer sería agravar la crisis que se vive en Venezuela, pues haya decidido salir primero con estas acusaciones en contra de Maduro, con este anuncio de la recompensa que se dio hace una semana, ofrecer $15 millones por su captura, lo cual también nos hace pensar en la posición en la que queda Juan Guaidó. Si bien ha habido un entendimiento en el sentido de que sería, digamos, una línea roja, que Nicolás Maduro no estaría dispuesto a cruzar porque sabría que vendrían consecuencias importantes por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional si llegara a aprender o a hacerle algún tipo de daño a Juan Guaidó, pues también pareciera como que ya no tiene mucho que perder, podría ser una de las lecturas. Y ya Estados Unidos está haciendo este tipo de anuncios, pero a la vez también está tratando de negociar. La realidad es que no se ve cómo Nicolás Maduro se va a acercar a la mesa de diálogo con este tipo de anuncios, con este tipo de acciones que no darían una certeza sobre cuál es la ruta que quiere seguir Estados Unidos. Entonces, yo quisiera ser optimista y quisiera pensar que hay una estrategia, que hay muchos especialistas en el Departamento de Estado que no son nominados políticos, sino que son personal de carrera que han estudiado la situación en Latinoamérica por muchos años. Quisiera pensar que tienen un gran conocimiento y que lo estarán poniendo a disposición de la administración en turno, pero sí pareciera por las acciones en las últimas semanas, en los últimos meses, que no hay creatividad, que se siguen las mismas recetas sin los resultados adecuados y que cada día pues, se anuncia algo distinto, tratando de acorralar a Nicolás Maduro, pero que lo único que hace desde mi punto de vista es alejarlo de la mesa de diálogo. Yo, al contrario, yo sí creo que ha sido una actitud consistente, que ha sido una postura consistente de Estados Unidos, no necesariamente válida en sus estrategias, pero que el objetivo desde el primer día ha sido sacar a Maduro del poder. Y ya ha sido muy claro, particularmente el presidente Trump, en estos esfuerzos. Y han intentado varios caminos, ¿no? Y han puesto toda la presión que pueden sobre Venezuela para llegar al objetivo. Empezaron con medidas económicas, intentando asfixiar al país, cortando las relaciones comerciales que pudieran tener con países aliados, intentando cortar los ingresos del petróleo que tienen históricamente y que habían sido una fuente de riqueza brutal para el país. Hoy también los precios del petróleo le han ayudado a Estados Unidos en esta batalla. Siguieron con la ruta diplomática, ejerciendo más presión, aislando a Venezuela del resto del mundo, fortaleciendo a Guaidó. Y ahora es una vía más, la vía penal, diciéndole a Maduro, mira, si tú no dejas el poder, vas a encontrarte en problemas no únicamente con nosotros, sino con todos nuestros aliados. No vas a poder salir de Venezuela porque cuando vayas a algún país te vamos a detener. Y creo que al final siguen poniendo presión con ese único objetivo. Es la forma de negociar del presidente Trump. Él no negocia reculando, él no negocia bajando las manos. Al contrario, cuando él no sucede lo que él quiere, lo hemos visto no únicamente con Venezuela, lo hemos visto con China, lo hemos visto con Rusia, lo hemos visto con México en el tema de migración. Y en ese momento es cuando sube la apuesta y pone más presión para conseguir lo que quiere, aún con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Simplemente para meter una cuña. Antes de ir a la pausa, quiero proponeros un segundo tema en este tiempo de análisis. Una alerta que hemos escuchado en las últimas horas también de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para la Migración. Advierten que la situación de pandemia de la COVID-19 en América Latina está incrementando el riesgo, la situación de miles de inmigrantes venezolanos, ya que estábamos abordando la situación en Venezuela, de miles de esos venezolanos que han salido por la crisis política, económica y humanitaria.
Según informes de diversas organizaciones internacionales, más de 4,7 millones de venezolanos, una cifra que continúa aumentando, han dejado Venezuela en los últimos años. Y se estima que solo para este año, en los 17 países que han sido receptores, que han acogido esa migración venezolana, van a necesitar 1.350 millones de dólares. Dicen las Naciones Unidas que existe el riesgo de, Fernanda, estigmatización. Sí, esto está pasando ya en muchos países del mundo, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos, empezó contra la comunidad asiática y bueno, ya finalmente hasta el presidente, que fue quien originalmente había hecho estos comentarios, tuvo que salir a pedir que por favor no se tengan estos tipos de comentarios. Pero se ha escuchado mucho en México, en Centroamérica, se habla de los migrantes como estas personas de segunda categoría que no debieran tener acceso a los hospitales una vez que esté saturado el sistema, que no deberían tener atención médica o beneficios sociales en alimentos, en despensas. Y creo que al final esto sí puede traer una mayor crisis a la que de por sí ya existe. En Estados Unidos son ciudadanos extranjeros que van a quedarse sin ninguna red de protección. Estamos hablando de millones de personas que viven, por ejemplo, en los Estados Unidos, que trabajan en la industria restaurantera, en la industria turística y que llevan ya semanas sin trabajo. No tener una red de protección sumado al racismo que puede haber dentro de los propios países, las comunidades, y ante una escasez de recursos por parte del gobierno, creo que sí puede traer una crisis todavía mayor. Paulina. Sí, sin lugar a dudas, creo que los migrantes son, que de por sí lo han sido siempre, un grupo vulnerable que ante esta emergencia internacional pues quedan todavía más expuestos y que serán sin lugar a dudas los que reciban con mayor fuerza los efectos. Efectivamente, estamos viendo una crisis que azota a todos los países por igual, que ha empezado incluso con los países que tienen más recursos, los países considerados ricos, los países considerados los más avanzados tecnológicamente, con grandes recursos sanitarios, con grandes recursos financieros, y que aún así vemos cómo están tratando de lidiar con esta pandemia que ha azotado fuertemente a sus ciudadanos. Así que desafortunadamente creo que estamos en una situación en la cual estos gobiernos pues estarán priorizando la salud y el bienestar de sus ciudadanos por encima de recibir refugiados, de recibir migrantes, y lo cual los dejará todavía en una posición muchísimo más vulnerable. Efectivamente, el presidente Trump incluso ayer, ante una pregunta expresa durante esta rueda de prensa que ya se ha hecho costumbre que tenga en la Casa Blanca sobre el tema del coronavirus, dijo con toda claridad, cuando le preguntaron por los migrantes indocumentados que están aquí en Estados Unidos, que pagan impuestos, si ellos serían también de alguna forma beneficiados, porque son también los que están sufriendo los estragos de esta gran crisis. Y él dijo pues que no, que era una situación triste efectivamente, pero ellos habían decidido venir de manera ilegal, indocumentada a los Estados Unidos, y que por eso estarían fuera de recibir cualquier tipo de apoyo. Así que desafortunadamente creo que es una situación en la que están varios países. No es una prioridad para el presidente Trump, nunca lo ha sido, nunca ha sido una persona que entienda la dimensión del fenómeno migratorio como un desafío global, como un desafío regional. Él ha puesto buena de esta carga en México para que sea que el encargado de frenar a los migrantes que vienen de Centroamérica, que de por sí vienen huyendo de situaciones de pobreza, de violencia, de falta de oportunidades. Nunca ha sido una prioridad, y ahora pues esta crisis por el coronavirus le da la excusa perfecta para nuevamente cerrar las fronteras, para deportar de manera rápida. Leía una nota en la que aproximadamente están tomando 96 minutos. Es un fast track en el cual se está deportando a las personas, en las que no se les está dando acceso a un debido proceso, y con la crisis del coronavirus pues creo que les ha dado esta excusa perfecta para cerrar sus fronteras a los migrantes. Las opiniones hoy en Club de Prensa de Fernanda Caso y de Paulina Chávez, analistas políticos que nos acompañan en esta visión de algunas de las principales noticias de la actualidad informativa de hoy jueves. Vamos a una primera pausa y al regreso continuamos dando esa mirada a esta actualidad. Ya regresamos.
en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, hoy con Fernanda Caso en los estudios de Washington y con Paulina Chávez de manera remota en este repaso de la actualidad. Nos fijamos en las Naciones Unidas. El secretario general del organismo internacional ha dicho en las últimas horas que esta pandemia del coronavirus puede generar graves efectos, los más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Las palabras fueron textualmente de Antonio Guterres: el COVID-19 es la prueba más grande que hemos enfrentado juntos desde la formación de Naciones Unidas, una organización que se creó hace 75 años. Paulina, ¿son palabras adecuadas para el momento o son algo exageradas? No, yo creo que son adecuadas para el momento que estamos viviendo. Es una crisis sin precedente que efectivamente pondrá a prueba a todas las naciones y a la comunidad internacional. Es un desafío que no ha distinguido entre países ricos, países pobres, entre clases sociales. Es una gran crisis que está afectando a todo el mundo y que nos genera una gran incertidumbre, un gran miedo, y que obligará a los diferentes países y a las naciones a pensar en cómo será la reconstrucción en materia económica, en materia de salud, el mundo que emergerá después de esta pandemia. Así que sin lugar a duda creo que también es un liderazgo muy importante en momentos como este para también hacer conciencia en todos los países y en todas las naciones que aún no ven esta amenaza con la seriedad que amerita, que aún lo ven como una amenaza lejana en aquellos países en los que no ha pegado con tanta fuerza. Es importante que haya responsabilidad, que haya visión de largo plazo, y creo que un liderazgo como el de las Naciones Unidas es imprescindible en momentos como este para precisamente generar conciencia tanto en los gobernantes como en los gobernados. Sí, ahora, no han ocupado las Naciones Unidas el papel que tal vez uno hubiera esperado en una crisis de este tamaño, ¿no? Si estamos hablando de que es la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, pues sí encontramos que no... Digamos, hemos visto, por ejemplo, mucho más a la Organización Mundial de la Salud, lo cual es natural en un inicio, pero el problema no es únicamente de salud, el problema es económico, el problema es diplomático. Hemos visto tensiones entre países ya por cuestiones incluso políticas, ¿no? De dónde se originó el brote y como inicios de tensiones ya con un tono racista. Y creo que la ONU tendría que estar mucho más presente en un momento como este, ya no únicamente informando a los ciudadanos sobre cómo lavarse las manos, sobre cómo mantener la distancia y diciéndole a los países que sigan los lineamientos de la OMS, sino teniendo un rol proactivo en cómo como mundo, ¿no? como comunidad internacional vamos a lograr salir de esto. Me llama la atención la falta o la escasez de conceptos que tenemos también como humanidad para abordar una crisis como esta. He escuchado a muchos presidentes del mundo hablar de esto como si se tratara de una guerra, ¿no? Es decir, es el enemigo, el coronavirus. Claramente necesitamos otras categorías, necesitamos nuevas dimensiones para hablar de estos problemas internacionales que estamos enfrentando, que no sean estrictamente los bélicos, ¿no? Y que entendamos que muchos de los problemas que vamos a enfrentar en el futuro, trátese de pandemias, de cambio climático, de cuestiones de ciberseguridad, ya no están relacionados con una guerra, ya no son esos conceptos los que van a estar más vigentes. Sin duda el temor de la guerra sigue existiendo, pero necesitamos redimensionar la forma en la que el mundo se comporta cuando viene una amenaza y también la forma en la que conceptualiza los propios problemas. Llama la atención en las palabras, en el llamado que hizo el secretario general de Naciones Unidas cuando se refiere a África. Dice que es el continente que más le preocupa. Particularmente lo dice, primero por la debilidad de su sistema de salud, pero también por la falta de atención internacional, muy particularmente de los medios de comunicación. Allí donde hay focos, donde hay cámaras, a veces existe el problema, y si no lo hay, parece que no exista. Y los virus, Fernanda, no conocen de fronteras. Está en una situación de mucho más riesgo África, sin duda. ¿Qué puede hacer el resto de la comunidad internacional, teniendo en cuenta que países desarrollados como Estados Unidos, Europa, particularmente Italia y España, y pienso también en China, que también está ofreciendo, si bien no es una nación absolutamente desarrollada y tiene sus carencias, sí es una potencia económica, y están centrados en solucionar su propio problema? Sí, creo que ese es el principal reto que va a enfrentar África, que van a enfrentar algunos países de la América Latina en este momento, es que estamos acostumbrados a la cooperación internacional en un momento en el que los países más ricos pueden hacerlo, que no tienen problemas de tal nivel que
pueden destinar parte de su presupuesto, parte de sus recursos para apoyar a otros. La situación de África es particularmente delicada porque además cuando empiece el brote ya de manera fuerte en esta región, será cuando el resto del mundo lo tenga ya detonado y esté teniendo problemas de suficiencia en los hospitales, donde esté teniendo saturados todos los sistemas de salud a nivel nacional, y que una cooperación internacional se vuelve entonces mucho más difícil. Y aquí vuelvo a lo que decía Paulina en el bloque anterior. Tenemos que entender que esto ya trascendió fronteras y que tenemos que dejar de hablar en términos de países, empezar a hablar de problemas regionales y ver cómo podemos hacer que la cooperación internacional permita que los recursos se distribuyan de la mejor manera. Y probablemente habrá momentos en los que China tenga que distribuir recursos a una región porque le quedan más cerca, y Rusia tenga que apoyar a otra región y Estados Unidos tenga que apoyar a otra región, ya por una cuestión de economía más que por quiénes son los países aliados y quiénes son los países con los que se tiene una relación histórica. Tenemos que encontrar una forma más eficiente de poder hacer estas conexiones. Claro, y en ese sentido, Fernanda, la referencia que hacía el secretario general de Naciones Unidas, Paulina, iba sobre todo referida a los sistemas de salud. Decía el secretario Guterres que en el mundo somos más fuertes cuando nuestros sistemas de salud son fuertes. Sí, esta pandemia sin lugar a duda pondrá a prueba esa solidaridad de la comunidad internacional y esta forma de colaborar para precisamente tratar de apoyar a aquellos países que sufrirán los estragos de manera más pronunciada. Si de por sí estamos viendo lo que está pasando en países como Estados Unidos, como España, como Italia, que tienen grandes recursos, cuando el virus llegue a estas grandes ciudades con grandes concentraciones, ciudades como Mumbai en la India, como Río de Janeiro en Brasil, por supuesto, cuando azote con mayor fuerza en África, es cuando verdaderamente se verá la dimensión de este problema. Y aquí es importante señalar que efectivamente, como bien dice Fernanda, hay que replantear el uso de los términos. A mí me llamaba mucho la atención que el día de ayer también en su briefing de todos los días, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha salido todos los días a dar esta actualización de cómo se está llevando a cabo, cómo va avanzando las tareas que se llevan a cabo en lo que se ha convertido el epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos, que es en el estado de Nueva York. Decía que el desafío era que cuando hay un desastre natural, cuando hay una catástrofe, generalmente es un evento que llega, destruye, es un evento desafortunado, pero pasa y entonces viene la reconstrucción. El problema con esta pandemia es que se quedó, que sigue aquí, que sigue avanzando, que sigue contaminando, que sigue llevando a niveles nunca antes vistos el ritmo de contagio, y que efectivamente no conoce las fronteras. Entonces eso, por supuesto, es un desafío para estas naciones desarrolladas, para estas naciones que tienen mucho más recursos, tratar de apoyar a aquellas que no los tienen cuando también están lidiando con su propia emergencia interna. En este momento también será imprescindible la presencia de organizaciones financieras internacionales para tratar de apoyar a los países para que avancen en su recuperación y también en el fortalecimiento de sus sistemas de salud para que estén mejor preparados para enfrentar la pandemia. Creo que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el propio Banco de Desarrollo Interamericano tendrán que tener un rol central, al igual que el de las Naciones Unidas, para precisamente tratar de apoyar a estos sistemas, a estas naciones con sistemas de salud endebles que no tienen esta gran red de protección y de seguridad social que sí vemos en países europeos, en los cuales hay seguros de desempleo, hay apoyo para las personas que pierden su empleo, el costo del sistema de salud es menor o en muchos casos no hay un costo del sistema de salud, es subsidiado por el Estado. En fin, en todos estos países que no tienen todas estas provisiones y toda esta gran red de seguridad social, será indispensable el apoyo de la comunidad internacional para tratar de paliar los efectos de esta gran crisis. Sí, cuando todo esto termine vamos a estar todos, ¿no? Ciudadanos, gobiernos, organizaciones internacionales obligados a repensar nuestro modelo de salud, ¿no? Es muy fácil que cuando pase la inercia todos estemos discutiendo de esto, pero a largo plazo se olvide que no hace sentido pensar un sistema de salud que únicamente está pensado como negocio. Cuando la salud de las personas únicamente está pensada para ganar utilidades, pues se viven los márgenes, ¿no? Se tiene el mínimo indispensable, se gasta el mínimo indispensable para poder sostener un hospital, contratar el mínimo de doctores para que el hospital pueda funcionar. Vemos países que tienen una red importante, una red fuerte de sistemas de salud, como es el caso de Alemania, que han podido enfrentar mucho mejor esto. Pues sí, porque tenían
camas vacías, ¿no? Que tal vez no se hubieran ocupado nunca, salvo en una situación de excepción, porque tenían cuartos vacíos, porque tienen contratados más doctores y más enfermeras de los que en un momento tradicional necesitan, y que no es negocio, que si una persona tiene un hospital con esas características, pues estaría perdiendo dinero. Es importante volver a preguntarnos qué es lo que queremos de nuestro sistema de salud, si lo que queremos es que haya personas haciéndose ricas o si queremos que haya un complemento del Estado que pueda sostener la salud pública en una situación como esta. Las opiniones de Fernanda Caso y de Paulina Chávez. Nueva pausa en este club de prensa de hoy y volvemos con una mirada a lo que está sucediendo en Ecuador. Ya volvemos. Seguimos en Club de Prensa, haciendo un análisis de la actualidad y nos fijamos en Ecuador. Los datos que recoge de fuentes oficiales la Universidad estadounidense Johns Hopkins revelan que en este país suramericano hoy hay 2.758 casos confirmados, personas contagiadas de coronavirus, que tienen la COVID-19, y hay aproximadamente un centenar de muertos vinculados a esta enfermedad. Los expertos aseguran que estos son los datos oficiales, pero que los datos pueden esconder una realidad que sea mucho más dramática por las dificultades para hacer tests a la población, para comprobar si la población está o no realmente infectada, y si no se tiene la posibilidad de ofrecer esos tests masivos, es muy difícil tener datos fidedignos. Estos son los oficiales y son los que nos tenemos que acoger. Pero en cualquier caso, en Guayaquil, en las últimas horas, han llegado imágenes, no solo de esas calles vacías y de esos hospitales colapsados. Hay denuncias de cuerpos que tienen que ser recogidos por las autoridades en las casas, de personas que han fallecido, y también de personas en las calles que tienen que enfrentar en la soledad esa enfermedad, la de la COVID-19. Esto ha generado un problema en Ecuador. Las denuncias en redes sociales se suceden, el gobierno ha salido a dar explicaciones, pero son explicaciones que no borran esas imágenes ni esas denuncias, que son particularmente graves, Fernanda, en el caso de Guayaquil. Sí, son imágenes durísimas de personas que llevan 3, 4 días con el cuerpo de algún familiar dentro de la casa, esperando a que pasen por ellos los servicios de emergencia para poder tener un funeral digno, y que no han podido hacerlo. Se vieron imágenes también circular en redes de lo que parecía la incineración de cuerpos en las calles, de personas que al no saber qué hacer con esto, bueno, pues prefieren incinerarlos ahí, que también correr el riesgo ellos de contagiarse. Son imágenes de veras dolorosas, yo creo que para cualquier persona que los vea, pero particularmente tratándose de Latinoamérica. Y creo que refleja un estado subyacente que junta 3 elementos, ¿no? Uno, un estado de salud que no alcanza, un sistema de salud que ya de por sí estaba desbordado, en el que no había suficiente para atender todas las enfermedades y todos los pacientes que hay en el país. En segundo lugar, una economía endeble que no alcanza para sostener a las personas que se quedan sin empleo, a las personas que no pueden, digamos, personas mayores que finalmente van a tener un recorte en sus recursos, en sus ingresos. Y finalmente una tercera, que es que son países en donde la mayoría de la gente no se puede quedar en casa porque vive al día, ¿no? Si uno junta estos 3 elementos, pues naturalmente lo que pasa es algo así. Entonces necesitaban gobiernos que previeran mucho más, que le apostaran mucho más a las pruebas, sabiendo que no iban a poder aguantar lo mismo que países como Italia, que países como España. Y esto nos va a obligar también a volver a revisar todos estos protocolos internacionales de acción. Muchos países han seguido al pie de la letra las etapas que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, y pues esto no ha sido suficiente. Estos manuales, todos estos lineamientos se hicieron pensando en otro tipo de epidemias, en epidemias que conocíamos, sirvieron para combatir epidemias como fue el SARS, como fue el ébola, como fue el H1N1, pero no están siendo suficientes para contener esta pandemia. No se puede decir que lineamientos exitosos están dando como resultado la cantidad de muertes que estamos viendo. Los países que lo han logrado superar o que han logrado aplanar la curva son aquellos que han hecho mucho más que lo que los lineamientos establecen, o que lo hicieron mucho antes de lo que los lineamientos establecen. Entonces sí tendríamos que repensar estos lineamientos internacionales de las organizaciones de salud, y particularmente los países latinoamericanos tendrán que ver lo que está pasando en Ecuador como un ejemplo de lo que puede llegar a pasar en toda la región y empezar a tomar medidas mucho más drásticas. Paulina, la opinión sobre la situación particular en Guayaquil, pero también en Ecuador.
Sí, yo te confieso, Gustavo, que esta parte o esta información que llega todos los días sobre esta arista particular de la crisis, sobre toda la gente que se ha muerto y cómo las personas no han logrado ni siquiera despedirse de ellos por el tema de que ya no pueden tener contacto, de cómo han tenido que ser almacenados algunos cadáveres en camiones con refrigeración, cómo se han utilizado incluso en algunos lugares pistas de patinaje, pistas de patinaje en hielo, para tratar de almacenar esta cantidad de cadáveres, es algo que rompe el corazón, ¿no? Que cuando se trata de hacer un análisis de todas las consecuencias que estamos viendo en materia económica, en materia de salud, pues que parece palidecer ante esta tragedia humana y ante esta dimensión de lo que están sufriendo las familias que están viviendo esta situación, no solamente lidiando con una enfermedad, sino tratando efectivamente de lidiar con la pérdida de las personas, de sus seres queridos, y de darles un entierro, una muerte digna, ¿no? De tratar, aunque sea de despedirse de ellos y tratar de cerrar este capítulo tan triste de la mejor manera posible. Efectivamente, lo que vemos en Ecuador pues nos habla de esta gran dimensión que todos los días nos vamos topando con algo nuevo, una arista que en un principio yo creo que no se había pensado en cómo iba a ser el manejo de los cadáveres, de la gente que desafortunadamente pierde la vida, pierde la batalla ante esta enfermedad. Se habla del costo económico, del costo en materia de salud. Vemos también estas imágenes del trabajo heroico que están haciendo prácticamente todos los empleados del sistema de salud, los médicos, las enfermeras, todas las personas que están en esa primera línea tratando de contener esta enfermedad, pero sin lugar a duda creo que hablará de esta gran tarea pendiente que tendrán todos los gobiernos en el futuro, de ver este tipo de cosas desde un punto de vista muchísimo más integral, muchísimo más holístico, de darle a la población ayudas no solamente en materia de dinero, que por supuesto será importantísimo para la reconstrucción económica, pero también tendremos que ir, como bien dice Fernanda, un paso más allá. No únicamente en materia de reconstrucción económica, de replantear los sistemas sanitarios que en Estados Unidos han dejado mucho que desear, han quedado expuestos precisamente como negocios que únicamente lo que estaban tratando era de tener saturadas las camas para que siguieran generando ingresos, y cuando esas camas se necesitaron ante una emergencia, pues quedaron completamente exhibidos como un sistema frágil e ineficiente. Pero también tendremos que pensar en más allá, en ese apoyo psicológico, en apoyos que se tendrán que dar a las personas que han enfrentado esta pérdida con un profundo dolor, que han tenido que despedirse de sus familiares en situaciones francamente trágicas, y en países como Ecuador, como México, como Brasil, en los cuales todavía para el número de personas por los contagios, digamos, todavía son bajos, pero que avanzan a una gran velocidad y que sin lugar a duda pondrán a prueba la resiliencia del gobierno, del pueblo, y en el que será más importante que nunca que efectivamente tomen con seriedad estas medidas de distanciamiento social, de precauciones, de prevención ante lo que podremos estar viendo en las próximas semanas. La opinión de Paulina Chávez en remoto desde Washington y también de Fernanda Caso en nuestros estudios. Última pausa en este club de prensa. Al volver vamos a hablar de la decisión de la administración estadounidense de suspender, posponer las audiencias para los solicitantes de asilo, para las entrevistas de solicitud de documentos, el impacto que tiene en los procesos migratorios esta pandemia de COVID-19. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, hablando de la actualidad. Una actualidad que nos lleva a hablar de inmigración, de las medidas que ha adoptado la administración estadounidense. Se está centrando en la pandemia del coronavirus. Eso implica dejar de ponerle atención a otras cuestiones de la rutina de las administraciones, particularmente de la federal. Y en las últimas horas, esa decisión ha afectado también a los procesos migratorios. La Administración, y particularmente el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, emitieron un comunicado en las últimas horas en las que anunciaron que se posponen las audiencias judiciales de inmigrantes no mexicanos que están esperando en México la resolución de sus solicitudes de asilo. También se han cancelado audiencias de deportación para inmigrantes que no están detenidos y se han suspendido entrevistas de personas que solicitaban documentos de inmigración. Paulina, ¿pagan los que más lo necesitan? Particularmente pienso en esos migrantes varados en México.
Sí, sin lugar a dudas. Creo que son los grandes afectados en esta crisis, además de, por supuesto, todos los que están enfrentando esta pandemia. Pero, por supuesto, como mencionaba en uno de nuestros primeros bloques, Gustavo, creo que los inmigrantes, pues, si de por sí nunca han sido prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, nunca han sido partícipes de darles un proceso justo, apegado al Estado de Derecho, expedito, en el cual se trataran de enfocar los esfuerzos en agilizar el sistema de procesamiento de todas las solicitudes, no solamente de los inmigrantes, sino también de los que solicitan asilo, aquellos que vienen huyendo de situaciones de violencia, de situaciones que amenazan su integridad y su vida. Si esas personas no han sido prioridad y si esa materia nunca ha sido prioridad para la administración de los Estados Unidos, pues era previsible que en un contexto como este de emergencia nacional, de crisis global, pues muchísimo menos, ¿no? Como señalaba anteriormente, también tenemos reportes de que las deportaciones de inmigrantes indocumentados pues han bajado dramáticamente y por supuesto no se les está dando derecho a un debido proceso, a una audiencia, a que expongan su caso, sino que simplemente se les deporta de manera expedita y se quedan en México, lo cual también pues habrá que ver cómo modifica la dinámica migratoria entre Estados Unidos y México. En primera instancia, pues México, después de un acuerdo que había llegado con el secretario de Estado Mike Pompeo, pues había señalado que no aceptaría a los migrantes que no fueran nacionales mexicanos, pero pues de facto eso es lo que está ocurriendo, no los están dejando ni siquiera entrar a los Estados Unidos, así que permanecen en México, lo cual sin lugar a duda pues también agrava esta situación que de por sí ya estaba muy comprometida con los mexicanos, destinando grandes recursos, tanto físicos como humanos, a esta crisis, así que pues también sin lugar a duda se mantiene esta presión para los sistemas migratorios mexicanos. Decíamos que la pandemia no conoce de religión, que no conoce de fronteras, que no conoce de estatus económico y sin embargo sí afecta distinto a personas distintas, ¿no? La forma en la que una persona con recursos puede enfrentar una pandemia como esta, que puede quedarse en su casa, trabajar desde ahí o permitirse no trabajar por algunos meses, no es la realidad de la de una persona que vive en un centro de detención migratorio y está esperando que se resuelva su caso, esperando que el gobierno determine. Y creo que es ahí donde está la responsabilidad principal del gobierno. Es muy fácil decir que no se detenga nada y que todos los programas sociales se sigan cumpliendo. Bueno, también entendemos que hoy los gobiernos tienen una situación de emergencia que resolver. Sin embargo, lo que tendrían que estar viendo es, bueno, si se van a retrasar estos procesos, lo mínimo que tendrían que estarle ofreciendo a estas personas migrantes es condiciones de salud, condiciones donde pudieran estar distanciados, en donde se les pudiera hacer revisiones médicas y donde se les diera la atención de salud necesaria en el caso de que se contagiaran. Y eso es algo que hoy no está sucediendo, no se han hecho medidas específicas para los centros de detención, donde de por sí ya estaban hacinados los migrantes. Hoy no vemos una respuesta clara por parte del gobierno y creo que ahí sí hay una responsabilidad, más allá de si se decide postergar procesos como ha sucedido en prácticamente todas las áreas de la vida, no vemos una respuesta intermedia en la que digan, bueno, mientras se espera el proceso vamos a tomar estas medidas también para que ustedes estén a salvo. Antes de terminar, quiero proponeros un tema que hemos advertido en las últimas horas y es un cierto pánico en México particularmente, Fernanda, de ciudadanos que compran alcohol. Y es que hay rumores de si se va a aplicar un cierre de bares, de puntos de venta, de autoservicio, y esto ha llevado a los ciudadanos a correr para adquirir alcohol, lo que se conocería como ley seca. En algunos estados ya está aplicado y la responsable de Ciudad de México ha tenido que salir diciendo no haya pánico, que de momento no es una medida que estemos contemplando. Sí, hay algunos estados de la República donde ya empezaron a tomarse estas medidas. En la Ciudad de México no. Sin embargo, la gente ante el propio miedo, ayer se veían unas imágenes en redes sociales, filas y filas con gente con cajas de cerveza en los carritos de súper comprando para... pues tampoco saben cuánto tiempo va a durar, ¿no? Entonces, previendo que esto pueda durar semanas o meses, veías los carros llenos de cerveza, de alcohol, de licor, pues con la preocupación de no poderlo hacer después. La lógica de los gobernantes, que tiene de cierta manera sentido, es, bueno, el alcohol aumenta las posibilidades de violencia intrafamiliar. Y estamos preocupados de que esta situación, que de por sí es un problema en México, se detone muchísimo más, que explote por estar la gente encerrada.
no se ha evaluado, son medidas que se están tomando sin haber evaluado también lo que podría generar una abstinencia, ¿no? Y cómo la gente va a lidiar con esto, pues si se le corta lo básico. Más allá de que se cierren las tiendas de autoservicio, hoy lo que es un hecho es que está considerado la producción y distribución de alcohol no está considerada como una actividad esencial y eso pues también hace que la gente se preocupe simplemente de que vaya a haber suficiente. Las opiniones, no tengo más tiempo, de Fernanda Caso y de Paulina Chávez en este club de prensa de hoy, en el que hemos analizado algunos de los titulares más relevantes de la actualidad informativa. Hasta aquí el club de hoy. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, los citamos mañana a la misma hora para esta mesa de trabajo. Mientras, cuídense del coronavirus. Feliz jornada.